Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de nuestra prestigiosa institución Genes? Es todo un gusto, todo un placer estar con ustedes a través de esta plataforma del YouTube. Una clase más para seguir inquiriendo, para seguir aprendiendo, para seguir pues conociendo nuestra preciosa literatura peruana. El día de hoy, queridos alumnos, vamos a trabajar la semana 39 y el tema es el simbolismo peruano. Hoy vamos a hablar de una de las figuras muy importantes, súper recontra importantes de la literatura peruana, José María Eguren. Bien, tengo una imagen para poder mostrarte justamente. La imagen que tú ves a continuación es un cuadro, una pintura, ¿ok? Simbolista. Titula El Cíclope, así se llama este cuadro. Si usted puede observar detenidamente, en este cuadro, muchachos, pues hay una imagen comúnmente ajena de la realidad, ¿cierto? Ajena, fugaz, ida, ¿cierto? Distante de la realidad. Tenemos allí una imagen de un ser, ¿cierto? Antropomorfizado, que está observando a una chica. Y si usted se da cuenta, pues prima mucho el color azul, ¿cierto? Muy bien. Esta es una imagen, un cuadro, gracias por la imagen. Este es un cuadro simbolista, porque el simbolismo, muchachos, no fue un movimiento únicamente literario. El simbolismo también se desarrolló en pintura. El simbolismo, muchachos, ¿ok? Tiene su origen, mira dónde, en Francia, ¿ya? Se va a originar en Francia, luego, ¿ok? O a finales, si quieres, o en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Aparece posterior al naturalismo, que fue una vertiente del realismo, ¿ya? Muy bien. ¿Quién va a ser considerado el iniciador de este movimiento literario? Charles Baudelaire o simplemente Charles Baudelaire. Charles Baudelaire o Charles Baudelaire es considerado el iniciador del simbolismo con su obra poética llamada Las Flores del Mal. ¿Ok? Con su obra poética llamada Las Flores del Mal. No te vayas a olvidar, justo ahí tenemos una imagen de este gran poeta Charles Baudelaire, ¿no? Tiene un poema muy famoso llamado Los Albatros. Ahí está. Ah, su profe, qué miedo esa cara, profe. Medio draculino, no es Drácula. Chau, nos vemos. Pero él es el iniciador, o también, ¿no? Si puedes considerarlo, el fundador, ¿ok? De este movimiento. Ok, ahora, el simbolismo tuvo otros representantes franceses, como estos de aquí, ¿ok? ¿Ya? Paul Verlaine, ahí tengo una imagen de Paul Verlaine, justamente, ahí está, su profe, se pasó de frente, veo peladito Paul Verlaine. Chau, Paul Verlaine, ya te conocimos. También tenemos a Arthur Rimbaud, uno de los poetas más jóvenes de este movimiento, Arthur Rimbaud o Arthur Rimbaud. Y también tenemos a Stéphane Mallarmé. A ver, Stéphane aparece. Ah, profe, ya él es seriecito, ya señorcito. Muy bien. Ok, a estos poetas en la Francia de esa época, ok, pues ellos eran bastante rebeldes, sumamente bohemios, ok. Por eso es que se les ha llamado así, mira. A ver, profe, ¿cómo se les ha llamado? Los poetas malditos. Ah, los famosos poetas. Ah, qué fío, profe. Sí, eran un tremendo los muchachos, ¿ah? Muy tremendos los poetas malditos, ¿ya? Cometían muchos excesos, muchachos. Ahora, ya hemos conocido un poquito de su origen, sus representantes, pero vamos a lo que nos interesa. ¿En qué se caracteriza, profesor, este movimiento? Mire, yo te he puesto las características más importantes, ¿ok? De hecho, yo considero que te grabes estas tres. Quiero que te grabes estas tres características. ¿Ya? O sea, porque el simbolismo tiene varias características, pero voy a pedirte que solo te grabes estas tres. Particularmente son las que te van a servir
muchísimo para un futuro examen de admisión. A ver, el simbolismo, muchachos, fue un movimiento que se va a oponer contundentemente, ¿ok? Se va a oponer al realismo, a la objetividad, a la precisión, al lenguaje directo del realismo. O sea, para los simbolistas, ellos no estaban de acuerdo con esta presentación muy objetiva, muy seca, según ellos, del arte o en este caso, de la literatura. Lo que ellos van a utilizar no va a ser un lenguaje directo como los realistas, sino que van a utilizar un lenguaje indirecto o también llamado un lenguaje sugerente. ¿Ok? Un lenguaje indirecto o un lenguaje sugerente, es decir, un lenguaje simbólico también. ¿Ok? Un lenguaje simbólico. ¿Ya? Un lenguaje, obvio, ¿no? Un lenguaje simbólico. ¿Ya? Profe, que no entendí ni papas. Ejemplo para entender mejor. Perfecto. Por ejemplo, te voy a decir una oración, ¿ok? Directa y una oración sugerente. Pero ambas tienen el mismo significado. La oración directa sería, oye, ya pues, no peleemos, hagamos la paz. Sería la oración directa. Pero si yo utilizo la técnica del lenguaje sugerente, utilizo de repente la expresión simbólica, en vez de decir, dejemos de pelear y hagamos la paz, puedo decir, oye, levantemos bandera blanca entre los dos. Ah, ¿qué te parece? Tú y yo, levantemos bandera blanca. Ese levantemos bandera blanca está sugiriendo un mensaje oculto, que hagamos la paz. En ese sentido, la poesía y los cuentos, sobre todo la poesía, porque este movimiento sobresalió en poesía, ¿ok? Este movimiento sobresale en poesía. La poesía del simbolismo, ya sea en Francia o ya sea en el Perú, fue altamente sugerente. Sus mensajes eran indirectos, ocultos. Tú leías una cosa, pero en realidad te estaban diciendo otra cosa. ¿Ok? No te olvides, lenguaje sugerente. Segunda característica, la musicalidad. Algunos lo llaman la orquestación. La orquestación del poema. ¿Ya? Algunos también lo llaman así, la orquestación del poema. ¿Qué significa esto, profesor? La poesía, muchachos, simbolista, es una poesía demasiado musical, compasada, rimática, ¿no? Ustedes leen los poemas simbolistas, ahora justo al final vamos a leer uno de ellos, es demasiado musical. Al final hay muchísima rima, se emplea mucho la rima consonante, ¿ya? Tenlo bastante presente. Otra característica es el empleo de los colores. El empleo de los colores. Y en especial, el color azul. ¿Ya? Ah, su profe, ahora por eso usted está usando el oficio coincidencia en realidad. ¿Ya? Y por eso, bueno, el empleo de los colores. Cuando ustedes lean un poema simbolista, hay bastante empleo de color, sobre todo el azul, el verde, el rojo, el dorado, los colores oscuros, para darle misterio. Para darle misterio. ¿Ya? Y bueno, se opusieron al realismo y especialmente al naturalismo. No te vayas a olvidar. En este sentido, ¿cierto? En este sentido, ¿te acuerdas del primer cuadro? ¿Te acuerdas del primer cuadro que te mostré, ¿cierto? El cíclope. Ya, ese cuadro evidencia esta característica. La poesía y la pintura simbolista no refleja la realidad, sino que la sugiere más bien. ¿Ok? En el caso de la poesía, crea ambientes lejanos, ambientes de ensueño. Y para eso hablaremos de este señor. Vamos a ver al gran José María Eguren. No, profe, él es Charles Chaplin. Es Chaplin, brother. Alumno, alumna, brother, brother. No, 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 no.
Es el gran José María Eguren, muchachos. José María Eguren, gracias José María Eguren. Muy bien. Él nace en Lima, ¿ok? Nace en Lima. Es una de las figuras más importantes de la literatura peruana, ¿ya? Bueno, nació en Lima y su salud fue no tan buena, era muy delicado en la cuestión de su salud. Por esa razón es que estuvo mucho tiempo en la famosa hacienda de Chuquitanta, Los Olivos, ya lo que hoy es el distrito de Los Olivos. Su papá trabajaba en esta hacienda y su papá, al ver su salud un poquito débil, lo trajo o lo llevó, perdón, a la hacienda de Chuquitanta, que hoy es el distrito de Los Olivos. Pero luego se traslada a Barranco, donde vive con su hermana, ¿no? Y vive ya toda su vida en Barranco. José María Eguren fue un alto poeta peruano, es uno de los fundadores de la nueva poesía peruana. Fue además profesor, maestro, fue también, muchachos, periodista y además también fue pintor. ¿Ya? José María Eguren también era pintor, también pintaba e incluso creó una cámara fotográfica que revelaba fotos muy pequeñas. ¿Ok? Ese era el estilo de José María Eguren. Muy bien, José María Eguren, muchachos, va a pasar a la historia de la literatura peruana por esta primera característica, por ser el iniciador del ciclo de fundadores de la nueva poesía peruana. José María Eguren es el primero en renovar la poesía en el Perú. Ya luego le vendrá Vallejo, Blanca Varela, Eyelson, Verástegui, pero con él se inicia una nueva forma de hacer poesía en el Perú. Escribe simbólicas. Vamos a ver ahí, justamente simbólicas. A ver, ese es el libro. José María Eguren, Simbólicas. Este libro, simbólicas, este libro es muy importante, porque este libro, Simbólicas, es considerado el libro que funda la nueva forma de hacer poesía en el Perú. La nueva forma de hacer poesía peruana. ¿Ok? Por eso, es publicado en 1911. El año de 1911 se publica su libro, Simbólicas, y con este libro, pues, se inicia una nueva forma de hacer poesía. ¿Ya? Que tenemos dos datos. Primer dato, Simbólicas es el libro, ¿no? De poesía que funda una nueva forma de hacer poesía. Dentro de Simbólicas hay poemas muy famosos. Por ejemplo, Los Reyes Rojos, ¿sí? O, por ejemplo, El Duque, o, por ejemplo, Casa Vetusta. Son poemas altamente conocidos, ¿no? Poemas que deberías, de hecho, también leer. Muy bien. También publica, no te olvides de Simbólicas. Vamos a darle así un cuadrito, porque es muy importante este libro, ¿ya? También publica La Canción de las Figuras. Ah, profe, ¿qué es eso? Es un libro de poemas de José María Eguren, y dentro de ese poema tenemos uno de sus poemas más famosos, ¿ya? Uno de sus poemas más famosos, La Niña de la Lámpara Azul, que al final de esta clase lo vamos a leer. Muy bien, también publica Sombras, Rondinelas, ¿ok? Y publica Motivos. Bueno, de hecho, este libro no lo va a publicar él, sino que lo van a publicar. Es un libro, justo ahí tenemos una imagen, a ver, ahí está La Canción de las Figuras, gracias a La Canción de las Figuras, y ahí viene ahora Sombras. Con ustedes, Sombras. Coordinamos. Perdón, motivos, les hablaba de motivos. Profe, sombras no, motivos, tienes razón. Gracias. ¿Ya? Ahí está. Motivos estéticos se le conoce comúnmente, pero en realidad simplemente es motivos. Es un libro que reúne los artículos, ensayos de José María Eguren. Vallejo admiraba mucho a Eguren, y cuando Vallejo llegó de el norte hacia Lima, entrevistó, perdón, a José María Eguren. ¿Ya? Muy bien. José María Eguren es muy importante, te decía, para la literatura peruana, ¿ya? Y más especialmente para la poesía peruana. Es considerado el máximo exponente del simbolismo,
Se cree que solamente hubo un solo simbolista en el Perú y en Hispanoamérica. Sin embargo, también había un peruano, pero que escribía en francés y mayormente la pasó fuera del Perú. ¿Ok? En ese sentido, podrían haber sido dos los simbolistas, pero la figura más eminente, algunos la consideran el único, pero sí, no por ser el único, carecía de valor, fue un excelentísimo poeta, José María Eguren. Chicos, primera característica de la poesía de José María Eguren, es considerado el iniciador de la nueva forma de hacer poesía. Dos, emplea una poesía simbolista. En ese sentido, su poesía fue sugerente, musical y cromática. ¿Ya? Emplea, ok, el lenguaje sugerente. Eguren no da mensajes directos, sino indirectos, sugerentes. Sugiere una realidad muy diferente a la que, ¿no? Sugiere todo un mundo distinto, con un mensaje propio. Nos envía un mensaje oculto en su poesía, José María Eguren. ¿Ok? Su poesía es altamente musical, hay altos empleos de colores. Pero también podemos ver otras características. ¿Ah? En Eguren, por ejemplo, hay neologismos. ¿Ah? En Eguren hay neologismos, ¿no? La palabra, por ejemplo, azulino, perlino, son palabras que Eguren las crea, ¿no? No existían, no existen estas palabras y él las emplea en su poesía. Así como hay neologismos, también en su poesía hay arcaísmos. ¿Cómo que arcaísmos, profe? O sea, palabras muy antiguas. También hay palabras francesas. ¿Ya? Y utiliza personajes feéricos. ¿Qué, profe? ¿Qué has dicho? ¿Qué es personajes feéricos? En su poesía vamos a encontrar duendes, hadas, fantasmas también. ¿Ya? Muy bien. La poesía de Guren, ok, muchachos, según José Carlos Mariátegui, ¿ya? Según José Carlos Mariátegui, su profe, qué fuerza la de usted. Sé que tengo una fuerza increíble, ¿has visto? No? Según José Carlos Mariátegui, José María Eguren fue un poeta puro, un poeta para un pequeño auditorio. Eguren no es Chocano o Eguren no es Vallejo. Eguren no instrumentaliza su poesía o no la utiliza para hablar de política, de apoyo al pobre, como sí lo hacía Vallejo, sino que más bien Eguren, muchachos, lo que va a hacer es una poesía pura, arte por arte, se va a dedicar exclusivamente al arte. Según el profesor Marco Martos y otros investigadores importantes, van a decir de Eguren, cuando menciono a Marcos Martos, un gran profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por cierto, la poesía de Eguren es una poesía de ensueño. En la poesía de Eguren tú no vas a encontrar nada de la realidad, nada, nada. Eguren con su poesía nos lleva a mundos lejanos, mundos que nos imaginamos en un sueño o mundos que imaginábamos cuando éramos niños. Esa es la poesía de Eguren, muchachos, ¿ok? Una poesía que nos lleva a la ilusión, a la fantasía, con paisajes y personajes completamente suelen ser ajenos a la realidad. ¿Sí? Para terminar nuestra clase, vamos a leer, muchachos, La niña. Ahí primero sale Mariátegui. Vamos a ver a Mariátegui que dijo de Eguren que Eguren no politiza su poesía y que su poesía era para un poco auditorio. Era un poeta para poetas. Chau Mariátegui. Y ahora sí, con ustedes, La niña de la lámpara azul. A ver, ahí está. Este poema, La niña de la lámpara azul, es el poema más famoso de José María Eguren. Vamos a leerlo y te vas a dar cuenta de las características que están detrás de la imagen. Te vas a dar cuenta de las características de este movimiento y de José María Eguren. Comenzamos con su poema más famoso, La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, hay un pasadizo que está lleno de neblinas, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, como un sueño mágico.
en Estambul, en un país lejano al Perú. Su perfil presenta destelloso, brilla, mira, es un pasadizo oscuro, está oscuro, y de pronto, como si fuera un sueño, aparece la imagen de una niña. Su perfil presenta destelloso, brilloso, brillante, la niña de la lámpara azul. Mira el color azul. Mira el mundo de ensueño y fantasía. Mira la musicalidad, nebuloso y destelloso, Estambul azul. Qué lindo, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, una niña que está con su lámpara. Y se le acerca al que está, ¿no?, a la voz poética. Ágil y risueña se insinúa, o sea, viene hacia mí de una forma ágil, de una forma risueña, sonriente. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa, está lloviendo al parecer, o está garuando, de la playa de la maravilla. Imagínate el escenario. Eguren es para imaginarnos, muchachos. Eguren es para irnos un ratito a ese mundo de ensueño, de fantasía. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. La niña que huele rico y con una voz linda y tierna le está diciendo algo a la voz poética, al hablante lírico, a la voz poética, le está hablando de una vida maravillosa. ¿Qué le estará diciendo? Algo le está mencionando y él está encandilado, está sorprendido, con cálidos ojos de dulzura, así como el gato con botas, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación, ahí debe decir encantación, de encantado, de encantación en un derroche. Yendeleda, son plantitas, como el camino de plantas. Yendeleda, vaporoso tul, el tul de la niña, su velo. Yendeleda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. O sea que la niña lo convenció. Ahora la niña está con su lámpara y él va, la niña va con su lámpara y él va detrás. Lo ha encantado. La pregunta es, vamos a quitar la imagen, la pregunta es ¿de qué trata este poema? Pero pues, trata de una niña. ¡No! Trata de una niña. Recuerda que su mensaje, su lenguaje es sugerente. Hay algo oculto atrás. ¿Qué te parece si lo dejo como tarea? ¿Ya? Voy a dejarlo como tarea para que tu profesor o yo también en clase vayamos a analizar este poema y usted me interprete, ¿ok?, el poema La niña de la lámpara azul. Nos vemos, chicos. No olviden desarrollar su libro, por favor. Las preguntas del Hazlo Tú. Chau, chau, que les vaya very good.